viendo la pantalla, ¿no? Bueno, eh, para ir cerrando los temas del sistema nervioso, nos quedaba sentidos especiales, eh, los conceptos básicos, ¿sí? Anatómicos. Eh, lo que hemos visto, por supuesto, es muy importante para cuando ustedes cursen fisiología, eh, donde ahí vamos a complementar y les vamos a dar mucha más información en relación a varias de las cosas que hemos visto durante la cursada. ¿Se acuerdan que dentro de la sensibilidad habíamos hablado de una sensibilidad general, ¿sí? Una sensibilidad somática, autonómica? Bueno, hemos hablado algo de eso y que incluso ustedes desde el secundario han estudiado a los órganos de los sentidos. ¿Sí? Ya sabemos que hay estructuras en el cuerpo, en el organismo, especiales, ¿sí? Que nos van a llevar, nos van a brindar una información necesaria para, eh, bueno, para poder procesarla, ¿sí? Y dar una respuesta, que es en realidad la función que tiene el sistema nervioso, ¿no? Pero fíjense, clásicamente se dividía los sentidos, ¿sí? En básicos y especiales. Los básicos son los que se encargan de temperatura, dolor, tacto. Mientras que los especiales son la visión, la audición, el gusto y el olfato. La audición eh, pone el equilibrio, ¿sí? Si bien, por supuesto, son funciones completamente diferentes. Entonces, lo que vamos a ver ahora es algo de esto, ¿sí? De los sentidos especiales. ¿Por qué especiales? Porque van a recoger una información, como es en el caso de la visión la luz, o en el caso de la audición ondas de compresión, ¿sí? En el aire, es el sonido, eh, o a través de sustancias químicas u odoríferas que van a estimular a determinadas células. Esto es para el gusto y el olfato. Es decir, que tienen receptores, estructuras especializadas para poder recibir esta información y lo que nosotros vamos a estudiar en fisiología, lo que se denomina transducción. O sea, esa energía, esa información se tiene que transformar en un impulso nervioso. Por eso es que se los va a llamar, de acuerdo a la energía, a la información que vaya a llegar y estimula a los receptores, sentidos químicos, ¿sí? Que son el olfato y el gusto, y sentidos físicos, que es la visión y la audición. Bueno, de lo que es la visión, tenemos que hablar de las estructuras anatómicas que forman parte del mismo y que se encuentran en las cavidades orbitarias, ¿sí? Es decir, los globos oculares, son dos, uno para cada órbita, y la vía óptica, es decir, lo que va a ser el origen del nervio óptico hasta la corteza orbitaria occipital. ¿De acuerdo? Bueno, esto
no vamos a profundizar. Es un repaso de lo que ya hemos visto, ¿sí? Las cavidades orbitarias con los límites, las paredes, ¿sí? ¿Se acuerdan que tiene una base, un vértice? El vértice que corresponde a la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Y el contenido de la órbita, o sea, ¿qué hay en la órbita? En cada órbita vamos a tener el globo ocular y estructuras accesorias, ¿sí? Como son parte de lo que es el aparato lagrimal, los músculos del ojo, bueno, el nervio óptico saliendo del globo ocular, ¿sí? Y nervios motores oculares, ¿sí? Que son los nervios craneales y vasos. Ese es el contenido de cada órbita. Lo que tenemos que saber, eh, lo que tenemos que saber es lo siguiente. Cada globo ocular, ¿sí? Acá, este que estamos viendo acá, lo estamos viendo de arriba, ¿sí? Y está seccionado. Hay una sección horizontal. Lo estamos viendo de arriba. Lo que tenemos que saber, les decía, es que el globo ocular tiene tres capas o túnicas. Una externa, una media y una interna. La externa, denominada también fibrosa, ¿sí? Por su constitución histológica, está formada por la esclerótica, que es todo lo que está en la parte posterior, y la córnea hacia adelante. La córnea es transparente, prácticamente avascular, y forma parte muy importante de lo que va a ser la transmisión de las ondas de luz que van a llegar a la retina. La túnica media es básicamente vascular, tiene una parte posterior, que es la coroides, esto que le estoy marcando con el cursor, que está entre la retina, que está bien interna, y la externa o fibrosa. La parte posterior se denomina coroides o úvea, ¿sí? El proceso inflamatorio de esto se denomina uveitis. Por delante, y acá desde donde está el cursor, vamos a tener una parte, un segmento anterior, que va a corresponder al cuerpo ciliar, que es esto. El cuerpo ciliar tiene un músculo ciliar y los procesos ciliares. Ahora vamos a ver para qué son. Y el iris, bien hacia adelante. Entonces tenemos la úvea o coroides, y en el segmento anterior, formando parte de la misma túnica, el cuerpo ciliar y el iris. Es esto. Profe, ¿Sí? ¿el iris vendría a ser lo que está ahí en rojo o vendría a ser como lo que está un poco más arriba con Esto la es, pupila? no, sí, 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 sí. Sí. Esto es el iris, es- sí, exactamente. Ah, genial. Y lo que vendría a estar un poco más arriba, ¿qué sería, digamos, la parte con pigmento, Esto, pigmentada? Sí, sí. esto es el cristalino. Se los muestro. Ah, genial. Ahora se los mostramos. Eh,
Bueno, y túnica interna es la túnica nerviosa, ¿sí? Es la retina, que tiene una porción nerviosa, o retina propiamente dicha, y una retina que es esta, que está acá adelante, ¿sí? Que no es la retina nerviosa. O sea, lo que tenemos que saber es que esta retina, la parte de la túnica interna, es la que tiene las células de la visión, ¿eh? Que ahora vamos a ver. Bien, entre esto que estamos describiendo, existe entre la córnea, esto es anterior, ¿no? Esta es la córnea. Esto rojito que estaba diciendo acá la compañera es el iris. Fíjense que el iris tiene como un orificio que corresponde a la pupila. A la pupila, este orificio que es regulado por el sistema nervioso autónomo para lo que es la entrada de la luz, ¿sí? Es decir, hay una disminución o aumento del diámetro de este orificio, ¿sí? Pupilar, y regula entonces así la entrada de luz. Eso lo vamos a estudiar en fisiología. Pero esta es la función que tiene. Ahora, ¿qué hay de importante acá? Lo primero, que entre estas estructuras hay una cámara, que es esta, la cámara anterior, entre el iris y la córnea, y una cámara posterior, que es esta, acá lo estoy marcando, ¿sí? Detrás del iris. La cámara anterior y la cámara posterior tienen un líquido que se llama humor acuoso. Humor acuoso. Un líquido que es producido por un epitelio que se encuentra en el cuerpo ciliar, ¿sí? Los procesos ciliares, que van a dar lugar a ese líquido que va a circular por la cámara posterior, se va a ir hacia la cámara anterior y va a ser absorbido por estos canales. ¿Ven ahí como un orificio entre la unión de la córnea y la esclerótica? Eso se llaman canales de Schlemm. El humor acuoso se absorbe por esos canales. ¿Se ven, no? Es unos pequeños orificios que vemos en esa unión. Bien. Entonces, la importancia del cuerpo ciliar es, primero, la producción del humor acuoso, ¿sí? Y segundo, el cuerpo ciliar tiene fibras musculares. Tiene el músculo ciliar. El músculo ciliar que se denomina circular y uno radial. Estas fibras del músculo, cuando se contraen, lo que va a hacer es modificar, fíjense que está acá, ¿no? Esto está acá adentro, este es el cuerpo ciliar y este es el cristalino. Es la lente que ustedes seguramente han escuchado, que en las personas grandes se puede opacificar, pierde sus características normales y se transforma en una catarata, las cataratas del cristalino. Este cristalino es un lente, ¿sí? Biconvexo. Este lente, cuando se contraen estas fibras musculares, puede entonces modificar su curvatura. Esto sirve para la acomodación, es decir, para cuando nosotros vemos de cerca o de lejos, ¿sí? Es la acomodación, eso se llama acomodación. Entonces,
formación del humor acuoso, la contracción o relajación del músculo ciliar para lo que es la acomodación visual. Y el iris, que es la estructura más anterior de la túnica media, tiene melanocitos, ¿sí? Melanocitos que absorbe la luz. Tiene un color, ¿vieron el color que tienen los ojos de las personas? Que vemos que son, le decimos colores marrones, colores azules, bueno. Eso tiene que ver con esta estructura, ¿sí? Y el pigmento. Quiero acá remarcar dos cosas que tienen una importancia desde el punto de vista funcional. Una es la que les decía recién, que es la acomodación del visual, es decir, la modificación de la curvatura del cristalino, y la otra es la luz, el diámetro, mejor dicho, de la pupila, ¿sí? Esto es regula la entrada de luz, ¿sí? A través de lo que es el reflejo fotomotor. Esto lo vamos a estudiar bien en fisiología, no se preocupen. Y la modificación de la curvatura, entonces, para la acomodación. Esas son las funciones principales que tiene este segmento. Detrás de esto, que es el cristalino, ¿sí? Que dijimos que era un lente, tenemos una cámara que tiene el cuerpo vítreo. Esto está lleno de una sustancia denominada humor vítreo, ¿sí? Que se encuentra entre el cristalino y la retina. Fíjense que esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. ¿Ven acá donde yo le estoy marcando en la retina que hay como una zona adelgazada? Esta zona adelgazada se denomina mácula y el punto más delgado es la fóvea. Este es el lugar de máxima visión, ¿sí? Y este lugar, esto que le estoy marcando acá, que se encuentra interno, medial a la mácula, es el origen del nervio óptico. A esta zona se le denomina papila o disco óptico. Esta zona es ciega, ¿sí? En este punto no hay visión. Esta es la retina, ¿sí? En un fondo de ojo, nosotros lo que vemos entonces es lo siguiente. Esto que le estoy marcando es la mácula, ¿sí? Con la fóvea. Les decía, la retina, como ahora vamos a ver, es una capa del globo ocular que está formada por células clásicamente dividido en 10 capas, ¿sí? Las 10 capas de la retina. Y esta retina tiene las células receptoras de la luz, tiene los fotorreceptores, es decir, los conos y bastones. En esta mácula, ¿sí? Yo les decía que es el lugar donde hay mayor sensibilidad a la luz. Y esta zona que corresponde a la papila, que es el origen del nervio óptico, donde no hay
percepción de luz, ¿sí? Acá no tenemos células receptoras. Esta es la papila, disco óptico o papila, ¿sí? El punto ciego de la retina. Después se ven vasitos, ¿sí? Todos estos son vasitos, vasos vasculares, ¿sí? Vasos. Bien, la retina tiene células. Tiene células que son receptoras de luz, que se encargan de la transducción, ¿sí? De la onda lumínica, que son los conos y bastones, llamados fotorreceptores. Después tiene una capa de células epiteliales, que en realidad es un epitelio simple, pigmentado, cúbico. Después tenemos células nerviosas, que son las células ganglionares y las células bipolares, y hay células de sostén, ¿sí? Estas son las células de la retina. Y en este dibujo representamos, ¿sí? Las 10 capas de la retina. Desde lo más interno, en contacto con el humor vítreo, a lo más externo, relacionado con la túnica media o vascular. Este es el epitelio pigmentario, ¿sí? Es la capa 1. La capa 2 corresponde a la de conos y bastones. Después vamos a tener, bueno, y el resto de las capas. Pero quiero explicarles lo siguiente. Yo les decía que hay unas células que son nerviosas, importantes, ¿sí? Para la visión, que son las células ganglionares, que son estas que están en la capa 8, y otras que se denominan bipolares, que son las que están en la capa nuclear interna, son estas. Estas células son células denominadas interneuronas, que se comunican entre ellas y se comunican con los conos y los bastones. Los conos y los bastones, que son las células receptoras de la luz, tienen 3 partes, ¿sí? Esto lo vamos a estudiar bien en fisiología, pero les cuento, tiene un segmento externo, un segmento interno, ¿sí? Y un núcleo. De las células ganglionares salen los axones que originan el nervio óptico, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber? Que en la retina tenemos diferentes tipos de células. Tenemos las células receptoras, que son los conos y bastones. Tenemos células nerviosas, que son las células bipolares, que forman la capa nuclear interna. Las células ganglionares, que forman la capa ganglionar, que es la capa 8, y que va a dar origen, sus axones, al nervio óptico, ¿sí? Bien, entonces, dentro del globo ocular vamos a tener desde atrás, desde adelante hacia atrás. Primero recuerden, la córnea, ¿sí? La córnea tiene que ser transparente para que las ondas de luz la atraviesen, lleguen al cristalino o lente, que es la lente del ojo, atraviese lo que es el humor vítreo, ¿sí? Y después llegue entonces a la retina. El humor acuoso está antes, ¿sí? Está en las cámaras del ojo,
están adelante del cristalino. El humor acuoso está en la cámara anterior y posterior. Fíjense algunas cosas que estábamos diciendo. Les marco con el cursor la córnea. Esta es la cámara anterior. Acá está la cámara posterior. ¿Ven? Detrás del iris. Ahí está el humor acuoso. Detrás del cristalino, acá tenemos el humor vítreo. Fíjense cómo se ve entonces lo que es la túnica media, la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Esto que ven acá, entre el cuerpo ciliar y el cristalino, son las fibras de la zónula que en realidad conectan al cristalino con el cuerpo ciliar. Un segundito. Bien posterior, fíjense que está lo que decíamos hoy, la mácula con la fóvea, bien delgadita, que es la encargada eh, de la mayor sensibilidad, ¿sí? De recibir la luz. Y el disco óptico, el origen del nervio óptico. La esclerótica, cubierta por una mucosa que es la conjuntiva, es lo que vemos en lo blanco del ojo, ¿sí? Otra cosa importante que después lo vamos a ver bien, bueno, ya le vamos a ir dando ahora unos datos, pero la retina la vamos a dividir en dos. O sea, la retina tiene una parte temporal y una parte nasal, es decir, una porción externa o temporal, retina temporal, y una interna o medial, que es la retina nasal. Eh, Entonces, la retina es la que tiene los fotorreceptores, las células encargadas de la transducción de la luz en impulso nervioso. El impulso nervioso, entonces, que va a correr por los axones del nervio óptico. Al globo ocular llega la arteria oftálmica. Recuerden que la arteria oftálmica era rama de la arteria carótida interna, ¿sí? Llega una arteria oftálmica para cada globo ocular. El nervio óptico es el segundo par craneal. El segundo par craneal, que es un nervio sensorial, ¿sí? Y los músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos, ahora vamos a nombrarlos, son los músculos que se encargan de mover al globo ocular en diferentes direcciones. Bueno, y hay un aparato protector que corresponde a los párpados y a la secreción y al aparato lagrimal. El aparato protector tenemos los párpados, bueno, las cejas, los párpados, que son los pliegues cutáneos, hay un párpado superior, un párpado inferior, la conjuntiva, que es una mucosa, ¿sí? Que va a cubrir entonces al párpado, tenemos la conjuntiva palpebral y la conjuntiva del globo ocular, que es la conjuntiva vulvar u ocular. Y el aparato lagrimal, que ahora les muestro cómo está conformado. El aparato lagrimal es el encargado de la secreción de lágrimas, que va a servir de protección
y que está formado básicamente por las glándulas lagrimales que se encuentran en la porción superior y externa, ¿sí?, de la cavidad orbitaria. Ahora se las muestro. ¿Cuál es el lugar? Glándulas lagrimales y las vías lagrimales. Las vías lagrimales, bueno, que corresponde a los puntos lagrimales, los conductos lagrimales, los sacos y el conducto lacrimonasal. Recuerden que las lágrimas, ¿sí?, van a recorrer estas vías y van a desembocar en el meato inferior, en las fosas nasales. ¿Sí? Meato inferior. Párpado superior, párpado inferior, pestañas, ¿sí? Estos son los ángulos. Acá está evertido, esto se está examinando, fíjense, esto es lo que yo les decía del blanco del ojo. O sea, esto es la esclerótica, cubierta por mucosa, por la conjuntiva vulvar, y esto que vemos acá, yo le estoy marcando, ¿qué les parece que es? Esto redondeado, que tiene un color, ¿qué les parece que será? El Esto, iris. el iris, exactamente. ¿Y en el centro qué hay? La pupila. La pupila. Exacto. La pupila es el orificio, ¿sí?, delimitado por el iris. Este diámetro pupilar, que normalmente es de 3 a 5 milímetros, ¿sí?, puede estar disminuido o aumentado. Normalmente en esos valores. En determinadas patologías puede estar afectado y provocar un aumento del diámetro pupilar por encima de 2, eso se llama midriasis, o una disminución del diámetro pupilar que se conoce como miosis. Pero esa es la pupila, ¿sí? Esto regula entonces la entrada de luz, es como un diafragma, el diafragma pupilar, del iris. Profe, ¿Sí? es decir que abajo del iris hay como una pupila, ¿Esto? no quiero decir debajo del iris, hay como una pupila grande, sería, o no. No, la pupila es esto. La pupila es el orificio delimitado por el iris. Todo esto es el Claro, iris. claro. Todo esto. Ah, bien. ¿Sí? Todo esto. Y entonces, según haya más luz o menos luz, se va cerrando o Esto abriendo. modifica exactamente. Claro, Hay entiendo. un reflejo que con la entrada de luz, que eso se hace evaluando al paciente, se denomina reflejo fotomotor. ¿Sí? En Claro. una linternita nosotros estimulamos y esto va a responder aumentando el diámetro. Ah, entiendo, gracias. Entiendo. ¿Sí? Sí. Acá está divertido, este es el párpado superior, esta es la conjuntiva tarsal, palpebral. Así se hace para poder examinar si hay un cuerpo extraño. Se da vuelta esto para poder verlo desde adentro. Y acá es parte de la vía, fíjense, miren, a la izquierda la imagen. La glándula lagrimal, que no está acá dibujada, está a esta altura. ¿Sí? ¿Ven el cursor? A nivel supero externo, acá está la glándula. Esto que vemos acá y que vemos a la derecha corresponde a la vía lagrimal, ¿sí?
La vía lagrimal que dijimos que teníamos los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, este es el saco lagrimal, y después sigue el conducto lacrimonasal o nasolagrimal. Esto que estoy marcando, ¿qué será? Miren, este es un cornete, el cornete inferior. ¿Qué será esto? Este espacio. ¿Qué había entre los cornetes? Dijimos recién que las lágrimas llegan acá. Este es el meato inferior, ¿sí? Este es un corte coronal. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo? ¿Se ve? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Profe, Sí. vendría a ser como ese agujerito que hay debajo de la lágrima, debajo de la vía lagrimal, hay como un pequeño agujero entre en el párpado inferior, arriba de las pestañas. Ese. Acá. No, sino que había marcado recién, en el párpado inferior hay un pequeño agujero en la imagen izquierda. eh, Creo, está por un Esto. poquito más. No, sí, un poquito más abajo, justo abajo de eso. Pero Esto. debe ser como sí, a la izquierda, un poco más a la izquierda. A la izquierda y abajo. Ese, ese que está ahí. Esto. Sí, sí, Mirá. sí, sí. Probablemente sean. Porque ese es como Esto que se parece. puede. Sí, por esto parece, ¿sabes qué? Esto es parte del borde del párpado inferior. Ah, Acá. entiendo. ¿Sí? Del Claro. borde. Del borde libre, que se dice, el borde libre. Eh, entonces, a ver. Carúncula lagrimal. Esta es la papila, carúncula lagrimal se llama. Puntos lagrimales, ¿sí? Los Sí. canalículos, que son estos, y el saco lagrimal. Conducto sacrolagrimal que va a desembocar en el meato inferior. Y lo que hay que saber de esto, de los músculos extrínsecos, es lo siguiente. Cada globo ocular tiene un músculo recto superior, recto inferior, un recto medial, antes llamado interno, un recto lateral, antes llamado externo, y un recto y dos oblicuos. Un oblicuo superior y un oblicuo inferior. Antes se llamaban mayor y menor. ¿Sí? Entonces, cuatro rectos, superior, inferior, medial y lateral, y dos oblicuos. Acá lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Y acá vemos los músculos. Este es el recto superior, este es el recto lateral, acá tenemos el recto medial, acá abajo el inferior, acá está el oblicuo, en una vista lateral, lo mismo, fíjense en los oblicuos rectos. ¿Qué hace esto? ¿Sí? Fíjense que estos músculos se insertan, vienen desde atrás, ¿sí? Formando un anillo que es el anillo de Zinc, a la altura de la fisura orbitaria superior, y se van a insertar en la esclerótica del globo ocular. ¿Qué van a hacer? Llevar el globo ocular hacia arriba, hacia abajo, hacia lateral, hacia medial, ¿sí? Y lo que es la rotación. Bueno, acá les marco el recto superior, el recto lateral, medial, inferior,
el oblicuo superior. Este es el del párpado superior, ¿sí? El encargado de abrir y cerrar los ojos, los rectos, recto superior, lateral, inferior, oblicuo inferior. Ese es el recto superior. Y acá es el punto de origen de estos músculos, ¿sí? Este se llama anillo de zinc. Está en el vértice de la órbita, ¿se dan cuenta, no? Bien. Profe, Sí, le hago una consulta. ¿El sí, músculo oblicuo inferior o superior sí, tiene su origen en el anillo de Sino, no? sí. No, los que tienen los orígenes son de los rectos, ¿ves cómo lo ve acá? Fíjate en la imagen de la vista lateral. Sí, Recto sí, superior, recto lateral, recto inferior, ¿sí? Y este sí, que va para el párpado superior. Este es el oblicuo inferior, fíjate que tiene diferente trayectoria, ¿sí? No claro. llega acá atrás. El oblicuo superior, sí, lo ves acá, mirá, Sí, oblicuo superior, que se inserta arriba en la esclerótica del oblicuo. gracias. No, de nada. Igual yo no quiero que nos compliquemos con esto porque no. Ah, y bueno, y esto es el nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico. El vértice de la fisura orbitaria superior. Acá se ve ¿eh? Los oblicuos superior, inferior, los rectos y los movimientos que yo les decía, hacia lateral, hacia medial. Esto es un ojo, lo que estamos viendo sería un ojo. ¿Qué ojo será? ¿Qué les parece? ¿Qué será? ¿Izquierdo o derecho? Derecho, ¿no? ¿Por ¿Y qué? por qué? Porque la abducción vendría a ser para la derecha y como la abducción es siempre lateral, Bien, entonces es es derecho, el ojo derecho. exactamente. Exactamente. Muy bien. Los movimientos. Abducción, aducción, ¿sí? Son nombres específicos, depresión o elevación, ¿sí? Cuando va hacia arriba o hacia abajo. Y después también tienen movimientos de rotación externa o interna. Acá está la inserción de los músculos. Y acá están marcadas las estructuras. El nervio óptico, la arteria que va siempre acompañada de la arteria oftálmica. Y acá tenemos las ramas del oculomotor, que es el motor ocular externo, que es el tercer par. El abducens, que es el sexto par, o motor ocular externo. El inferior del oculomotor es una rama, ¿sí? Del tercero. Bueno, el naso ciliar y las venas oftálmicas superior e inferior. Y los nervios frontal y lagrimal. No quiero complicarlos, es para que veamos que en el fondo, en el vértice de la órbita, vamos a tener entonces la inserción de los músculos, el nervio óptico que va saliendo del globo ocular, ¿sí? Por el conducto, va a aparecer acá por el conducto óptico, pero tenemos que saber y recordar que por acá también va a pasar otras estructuras, especialmente los nervios oculomotores, ¿sí? El tercer par
el sexto par, que es este y este, más las venas. Y el cuarto par, por eso no estaba viendo y no lo veía, me faltaba marcarlo, que es el patético troclear. Estos nervios que estoy diciendo, el tercero, el cuarto y el sexto, son los llamados oculomotores, son los nervios, los pares craneales encargados de la motilidad ocular, ¿sí? De la motilidad ocular. Tercer par, u oculomotor, llamado oculomotor o motor ocular común, se llamaba antes. El cuarto par, patético o troclear. Y el sexto par, que es el motor ocular externo, o nervio abducens, que es el sexto. Bien. Algo importante, ¿sí? Que es un concepto fisiológico esto, es importante. Nosotros dijimos que está la retina, donde tenemos los fotorreceptores, donde se va a recibir la energía lumínica, ¿sí? La luz, donde va a ser transformada en un impulso nervioso y va a recorrer toda una vía, la vía óptica, ¿sí? La vía de la visión, que va a ir por el nervio óptico, ahora lo vamos a ver, y que esta es consciente, ¿sí? Y va a llegar a la corteza visual, ahora como vamos a ver. Pero también va a acompañar esto unas vías que tienen que ver con lo que recién decíamos. Es decir, para que la pupila sea grande o sea chique, su diámetro aumente o disminuya, necesitamos que esté inervado por fibras del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Eso es inconsciente. Es lo que recién hablábamos de reflejo fotomotor, ¿sí? De regular la entrada de luz. Y la vía de la acomodación, es decir, la relajación o contracción del músculo ciliar para lo que es la vía de la acomodación, que también es inconsciente. O sea que lo inconsciente se encarga del sistema nervioso autónomo, mientras que la parte óptica dijimos que era consciente, ¿sí? Y se encarga el nervio óptico, la vía óptica clásica de la visión. ¿Y cuál es la vía óptica? La vía óptica comienza en el disco óptico o papila que hoy habíamos visto en la retina, donde se juntan los axones de las células ganglionares. ¿Y qué originan esos axones al nervio óptico? Tenemos 1.000.000 aproximadamente de axones por cada nervio óptico. El nervio óptico, que es el segundo par craneal, se dirige desde anterior hacia posterior o desde ventral hacia dorsal. Va a llevar información de la retina, ¿sí? De la retina nasal y temporal, que a nivel del quiasma óptico, que acá está marcado, ahora lo vamos a ver mejor, ahora se los voy a mostrar mejor, a ver. Acá, miren, nervios ópticos, ¿sí? ¿Ven? Estamos viendo desde abajo esto, ¿eh? ¿Se entiende? Estamos viendo el cerebro desde abajo, el encéfalo. Esta es parte de mesencéfalo. Esto es cerebro. Globos oculares, nervio óptico, nervio óptico.
Yo les dije que los nervios ópticos llevan información, llevan fibras, la información de las fibras de la retina nasal y temporal de cada globo ocular. Cuando llega al quiasma óptico, quiasma significa entrecruzamiento, acá lo que va a pasar es que las fibras nasales de cada ojo se van a entrecruzar y se van a dirigir hacia el lado opuesto. Entonces, las fibras nasales del globo ocular derecho se va a hacer izquierdo y del globo ocular izquierdo van a pasar hacia el lado opuesto. Entonces, lo que vamos a tener después de este entrecruzamiento de fibras es que las fibras temporal de un lado van a estar acompañadas por las fibras nasales del otro lado. ¿Sí? ¿Esto tiene importancia? Sí, tiene importancia desde el punto de vista funcional y clínico, porque si hay lesiones en la vía óptica, supongamos hay una lesión a nivel del nervio óptico, lo que va a provocar es una ceguera del mismo lado, del ojo que esté afectado. En cambio, si nosotros hay una lesión del quiasma óptico, lo que va a provocar es otro tipo de trastorno visual, ¿sí? No va a ser una ceguera, sino va a ser lo que se denomina una hemianopsia. No se preocupen ahora, porque eso lo vamos a ver en fisiología. Lo que sí quiero es que recordemos que las fibras que lleva el nervio óptico de la retina nasal y temporal se van a entrecruzar, las nasales, al nivel del quiasma hacia el otro lado. Entonces, después del quiasma, vamos a tener el tracto óptico, perdón, acá, vamos a tener lo que es se denomina tracto o cintilla óptica, después del quiasma, que se va a dirigir hacia, y esto es importante, al cuerpo geniculado lateral del tálamo, hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo, ¿sí? Del tálamo se va a dirigir hacia la corteza visual, el área 17 de Brodmann, alrededor de la cisura calcarina, previo a lo que se denomina radiación óptica de Gratiolet, que es esto que está marcado acá, ¿sí? Como una expansión, ¿sí? De las fibras para llegar a la corteza. Entonces, repetimos, vía óptica. La vía óptica en realidad comienza en la sexta capa, que es las células, donde están las células bipolares. Esas son las primeras, las células de la vía óptica, ¿sí? Las células ganglionares, que es la capa 8, son las que van a originar el nervio óptico. Por eso se dice que el nervio óptico tiene un origen, como todos los nervios craneales, un origen eh, aparente, ¿sí? Y un origen real. El origen real es son las células ganglionares, ¿sí? Que dan origen a los nervios, a los axones. Ese sería el núcleo real del nervio óptico. Mientras que el quiasma óptico es el origen aparente. Vía óptica. Las células de la retina, nervio óptico, quiasma óptico, cintillas ópticas, cuerpo geniculado lateral del tálamo, las radiaciones ópticas o de Gratiolet y el lóbulo, la corteza visual occipital.
Esta es la vía óptica que dijimos, es la que lleva la información entonces de la visión. Pero hay otras estructuras que tienen que formar parte que va a llevar la información autonómica, es decir, la información para la contracción o relajación del músculo ciliar y la modificación, o sea, lo que va a llevar a la modificación de la curvatura del cristalino, es decir, la acomodación, y la del iris, para que es lo que es la regulación de la luz. Esas fibras, entonces, llevan información autonómica, simpática y parasimpática. Vamos a tener unas estructuras en el mesencéfalo que tienen unas células encargadas de recibir entonces esa información. Bueno, esto es sintetizando la vía, lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? ¿Dónde se encuentran las neuronas de la vía óptica? La primera neurona está en las neuronas bipolares, la segunda en las neuronas ganglionares, que sería el origen real del nervio óptico, la tercera en el cuerpo geniculado lateral del tálamo y la cuarta en la corteza visual, occipital. Entonces, acá está representada la vía óptica, pero también vemos que está acompañada de fibras autonómicas, ¿sí? Fíjense, yo les voy a marcar dos estructuras. Este es el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Del tálamo que recién hablábamos. Esta es la radiación óptica. Esto corresponde al occipital. Fíjense que a la altura del mesencéfalo tenemos los núcleos pretectales, que son estos, que se van a comunicar con el colículo superior o tubérculo cuadrigémino superior del mesencéfalo. Y acá están unas células que se llaman células de Edinger-Westphal, son núcleos, células que forman este núcleo, que son las encargadas de llevar la inervación, ¿sí?, por esta fibra a través del ganglio ciliar al ojo. Es decir, esta vía lleva la información parasimpática que se va a encargar de la acomodación y del reflejo de la luz. Es decir, tenemos una vía óptica clásica, que es la que recién veíamos, pero tenemos que recordar que además hay agregado estructuras, esto lo vamos a estudiar bien en fisiología, pero que hay agregado estructuras, ¿sí?, a nivel mesencefálico, unos núcleos, que le van a dar información parasimpática y simpática, ¿sí? Esta que vemos acá es la información parasimpática a través del tercer para. ¿Qué es lo importante de esto que le decimos? Que entonces vamos a tener dos vías, una vía consciente que es la óptica y una vía inconsciente, que es la que recién veíamos como irido constrictora, ¿sí?, dilatadora, y la de la acomodación. El tercer par craneal, que es el oculomotor o motor ocular externo, perdón, motor ocular, sí, externo, motor ocular interno, estoy diciendo cualquier cosa. El tercer par u oculomotor, o el interno, se va a encargar de inervar músculos, como ahora vamos a ver, extrínsecos, ¿sí?, la mayoría. Pero este nervio, además, va a llevar fibras parasimpáticas, que se ven acá en la imagen. Es decir, por eso que este nervio no es un nervio motor exclusivamente, sino es un nervio
que lleva información motora y que lleva información autonómica. Esto sí es importante recordarlo, ¿de acuerdo? A ver, repaso. Vía óptica. Las células receptoras son los conos y bastones. Tenemos las neuronas bipolares ganglionares, las neuronas del cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Y las neuronas de la corteza visual. Las primeras neuronas de la vía óptica son las neuronas bipolares. Los conos y bastones son, en realidad, células especializadas, ¿sí? Que tienen una serie de características y que se encargan de la traducción, de la transformación de la energía lumínica en impulso nervioso. Las neuronas bipolares y ganglionares son interneuronas. Bueno, después las neuronas del cuerpo geniculado lateral y de la corteza visual. Esta es la vía óptica. Y el nervio óptico, para dejar bien claro, el origen real corresponde a la octava capa de la retina, ¿sí? La de las neuronas ganglionares, y el origen aparente es este, que es el quiasma óptico. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Pasamos al sentido de la audición. El oído, ¿sí? Recuerdan que el hueso del oído, ¿cuál sería el hueso del oído? ¿Qué les parece? Que aloja el oído, el sentido de la audición y del equilibrio. Es un hueso del cráneo. El hueso temporal. ¿Se acuerdan que el hueso temporal tenía 3 porciones? La escama tiene una porción que se llama peñasco o porción petrosa. El peñasco es muy importante porque ahí aloja al oído interno, ¿sí? Esto corresponde al orificio auditivo. Bien, y el oído se divide en 3, oído externo, medio e interno. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular, ¿sí? La oreja, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. La membrana timpánica en realidad divide al oído externo del oído medio. El pabellón auricular está formado por cartílagos, por piel. Sirve el pabellón auricular para sería cómo lleva la luz, ¿sí? Hacia el conducto auditivo externo. Es decir, es como un captador de las ondas de sonido. Fíjense que nosotros tenemos las orejas pequeñas, ¿sí? Y no tienen la función que tienen en algunos animales. El conducto auditivo externo, entonces lleva estas ondas hasta la membrana timpánica. Oído externo, ¿sí? Formado por hueso recubierto por mucosa. Acá lo vemos. Pabellón auricular, conducto auditivo externo. Membrana timpánica. Esto que vemos acá, fíjense
Este es todo hueso temporal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este es el peñasco o porción petrosa. Esta cavidad es parte del oído medio, es la cavidad timpánica. El oído medio se encuentra entre la membrana timpánica, ¿sí? Con unas estructuras que se denominan óseas, que son los huesecillos del oído, que acá lo vemos, martillo, yunque, martillo, estribo, yunque, martillo, estribo. Fíjense que están huesecillos que tienen una función importante, ahora lo vamos a decir. Acá vemos el estribo, un agujero que comunica con el oído interno, ¿sí? La fosa oval. Esta cavidad timpánica está cubierta por mucosa. Tenemos los 3 huesitos y 2 músculos pequeños que sirven para tensionar a la cadena de huesecillos. El músculo del martillo o tensor del tímpano y el músculo del estribo o estampedio. Estos 2 músculos muy pequeños son muy importantes en la protección de traumas acústicos, ¿sí? En sonidos intensos, lo que hace es disminuir, atenuar las ondas que van a pasar al oído interno. Fíjense que la cámara, el oído medio se comunica a través de esta trompa auditiva o trompa de Eustaquio, que tiene una porción cartilaginosa y ósea, comunica con... ¿Se acuerdan con qué comunica esta trompa auditiva? Exactamente, exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué importancia tiene esto? Desde el punto de vista fisiológico, lo que va a hacer es regular, ¿sí? equilibrar la presión que tenemos dentro del oído y de la boca, es decir, la presión interna con la presión externa. ¿Sí? Esa es la función de esta trompa auditiva. ¿Ven la proyección de acá de unas estructuras? Esto es el oído interno. De la membrana timpánica, que dijimos que dividía, ¿qué dividía? La membrana timpánica. ¿Qué El dijimos? oído externo del medio. Bien, el oído externo del medio. Bien, bien. Esta membrana timpánica, que la vemos acá, fíjense que tiene la marca, ¿sí? La protrusión de uno de los huesecillos de la cadena del oído medio, ¿sí? Del yunque. Las ondas sonoras vienen, van a chocar, ¿sí? Con la membrana y van a transmitir esas ondas por los huesecillos hasta el oído interno. Oído medio, cavidad timpánica, huesecillos, músculos del oído. Martillo, yunque, estribo. ¿Sí? Martillo, yunque, estribo. Martillo, yunque, estribo. Fíjense que el estribo se va a comunicar a través de una ventana llamada ventana oval con el oído interno. ¿Sí? En el oído interno vamos a tener lo que se denomina un laberinto, es decir, dentro del peñasco
vamos a tener una estructura que se denomina laberinto óseo, ¿sí? Que va a estar cubierto por el laberinto membranoso y líquido. Vamos a tener líquido, que tiene un nombre. Ahora vamos a ver endolinfa y perilinfa. Y los receptores, es decir, las células encargadas de recibir las ondas sonoras. Y acá vemos el oído interno, entonces, tiene las siguientes estructuras. Tiene los conductos semicirculares, que son estos, que tienen una disposición entre ellos de 90 grados, y el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo y los conductos semicirculares son estructuras que se encargan del equilibrio, ¿sí? Del sentido del equilibrio, no de la audición. El encargado de la audición es el caracol o cóclea, ¿sí? Entonces, la cóclea es la estructura encargada de la audición. Los conductos semicirculares y el utrículo con el sáculo, ¿sí? Son los que tienen las células receptoras para el equilibrio. Del caracol, fíjense que es una estructura, ¿sí? Plegada sobre sí mismo, tiene 2,5 vueltas. Este caracol tiene una base y un vértice, ¿sí? Cóclea o caracol. Acá adentro está el órgano de Corti, es el órgano, ¿sí?, donde se encuentran las células ciliadas, las células especializadas en la audición. Mientras que en el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares van a estar las células ciliadas para el equilibrio. Fíjense cómo en esta estructura, esto se llama modiolo, ¿sí? Esta es parte de la estructura del hueso, parte central, donde tenemos los ganglios coclear o de Corti y el ganglio vestibular, ¿sí?, que son los que llevan la información de la audición, va a formar el nervio coclear, y el nervio vestibular para el equilibrio. En estos ganglios van a estar las células, las neuronas, ¿sí? La primera neurona de las vías, de la vía auditiva y de la vía vestibular del equilibrio. La cóclea es como un tubo, ¿sí? Es un tubo, ¿sí? Fíjense cómo se pliega sobre sí mismo. Tiene 2,5 vueltas. Este tubo está dividido en tres. Una superior se llama rampa superior vestibular, una inferior que es la rampa timpánica y una rampa media o conducto coclear. Esto que vemos acá es el ganglio. ¿Qué ganglio será este que dijimos? Es el ganglio del nervio coclear, ¿sí? El ganglio coclear o de Corti, ¿sí? Entre la rampa timpánica y el conducto coclear hay una membrana que es la membrana basilar. Entre la rampa vestibular y el conducto coclear hay una membrana que es la membrana de Reissner. Por estos espacios, ¿sí? Recuerden que es el conducto, ¿sí?, del caracol, tenemos dividido en tres rampas.
por acá circula líquido. Por la rampa vestibular y timpánica circula el líquido llamado perilinfa, mientras que por la rampa media el líquido se denomina endolinfa. Esto tiene mucha importancia porque estos líquidos tienen características diferentes. Mientras que la perilinfa es un líquido parecido al extracelular, el líquido de la endolinfa, que se encuentra en la rampa media, es rico en potasio. Esto tiene importancia fisiológica para la audición, ¿sí? Lo que vamos a estudiar en fisiología. Bueno, sobre la membrana basilar tenemos al órgano de Corti, ¿sí? Es decir, el órgano de la audición. Acá tenemos células ciliadas que se denominan células, se dividen en ciliadas externas, internas. Bueno, hay células de sostén, esta es la membrana tectoria. Acá se va a originar, entonces, se va a recibir, mejor dicho, las ondas sonoras y se va a producir la transformación, la transducción de esta energía en impulso nervioso, que se va a transmitir, entonces, por el nervio coclear, por estas fibras. Las células ciliadas no tienen axones. La célula que se encuentra en este ganglio es una célula bipolar, ¿sí? Con dos axones que va a contactarse con las células ciliadas, ¿sí? Por eso, en este ganglio está la primera neurona de la vía auditiva. Este ganglio espiral, además llamado ganglio de Corti, acá se encuentra la primera neurona. Por eso que la vía auditiva tenemos ganglio espiral, después continúa hacia los núcleos cocleares, ¿sí? Acá están marcados, que se encuentran en el bulbo raquídeo. De los ganglios cocleares a los núcleos vestibulares, que no está acá señalado, y de los núcleos olivares superiores hacia los colículos inferiores. ¿Se acuerdan que los colículos inferiores son los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo? Y de acá al núcleo geniculado medial del tálamo. En el tálamo teníamos un núcleo geniculado lateral y medial. El lateral es para la visión, el medial es para la audición. Y de acá sigue la vía hacia la corteza auditiva primaria que se encuentra en la circunvolución temporal superior. Cóclea, las fibras del nervio. Estos son los núcleos cocleares, los núcleos olivares y estos son los núcleos, las células en el colículo inferior. A partir de acá se recibe información de los dos oídos. Por eso es que va a ser bitemporal o información biauditiva de los dos oídos. Así que una lesión de esto no va a provocar una pérdida de la audición de un oído, sino va a haber una hipoacusia, pero no es unilateral. Entonces, repetimos. Cóclea, a través de las fibras del nervio coclear auditivo, núcleos cocleares que se encuentran en el bulbo, olivares, y de ahí
al mesencéfalo, al núcleo geniculado medial. De ahí a la corteza auditiva primaria que se encuentra en la corteza temporal superior. La información de ambos oídos se dirige a ambos lados del encéfalo. Esto es importante. Ahora, el oído interno, además, dijimos que tenía los conductos semicirculares y el utrículo y el sáculo. Esas estructuras tienen células ciliadas encargadas del equilibrio. Es decir, de podernos dar información de los movimientos en el espacio, es decir, lo que es el equilibrio dinámico y la posición de la cabeza, lo que se llama estático, equilibrio estático. Conductos semicirculares, utrículo y sáculo. Los conductos semicirculares encargados de la parte dinámica, mientras que el utrículo y el sáculo de la parte estática. Desde las células ciliadas, receptoras, ¿sí?, de estos movimientos, de estos estímulos de aceleración y desaceleración, van a ser transmitidos, ¿sí?, por estas fibras. Este es el ganglio vestibular, nervio vestibular. Bueno, esto es lo que les decía, los componentes del equilibrio, esto lo vamos a ver en fisiología, pero son dos, uno dinámico y el otro estático, y que el aparato vestibular, que es esto que estábamos diciendo, provee la información acerca del movimiento y la posición. Las fibras vestibulares, ¿sí?, por el nervio vestibular, se dirigen a los núcleos vestibulares, que son 4, ¿sí? Acá lo vemos, núcleos vestibulares, a nivel protuberancial, bulbo protuberancial, núcleo superior, lateral, medial o inferior. Antes tenían nombres: superior, lateral, medial e inferior. De estos núcleos, ¿sí?, la información puede ir al cerebelo, muy importante, puede ir a la médula, ¿sí?, a través de los tractos vestíbulo-espinales, o puede ir al tálamo, ¿sí?, para formar lo que es el tracto vestíbulo-talámico. Es decir, de los núcleos vestibulares va a la médula espinal, al cerebelo y al tálamo, ¿sí?, por diferentes vías, por diferentes tractos: vestíbulo cerebelar, espinal y talámico. Esta vía lleva información del equilibrio, ¿sí?, del equilibrio. Y fundamentalmente se dirigen al cerebelo. Esto lo vamos a ver en fisiología. Pero recuerda entonces, núcleos vestibulares son 4, ¿sí?, de esos núcleos vestibulares al cerebelo, a la médula espinal, al tálamo, pero fundamentalmente al cerebelo. Bien, y los otros dos sentidos que quedan son el del olfato y el gusto. Esto lo vamos a estudiar bien en fisiología, incluso tenemos una actividad práctica para esto. Pero lo que tenemos que saber acá es dos cositas. Primero, recordar que son sentidos químicos, ¿sí?, sentidos químicos. Es decir, van a recoger
o van a recoger un estímulo de sustancias químicas y de sustancias odoríferas recogidas por receptores especializados para recoger información tanto de uno como el otro que trabajan en forma conjunta. Eso es importante. Del gusto, recordar que los receptores están en los botones, en los botones gustativos, en la lengua, en la superficie de la lengua, y también en la faringe y también parte de la laringe. Podemos tener entonces estos receptores que van a recoger entonces la información para dar lugar a los sabores, bueno, que son 5, después vamos a estudiar, es el salado, dulce, ácido, amargo y umami. Y en la lengua, acá vemos la vista superior, en el dorso, vamos a tener unas estructuras sobresalientes que se llaman papilas, tienen diferentes nombres de acuerdo a la forma, la ubicación, que son las caliciformes, foliáceas, filiformes, y que tienen diferente ubicación. En estas papilas vamos a tener botones gustativos, ¿sí? O sea, los receptores encargados de recibir los estímulos. Los nervios encargados de recoger la información del gusto va a ser el facial, toda esta parte, el glosofaringio y el vago. Son los 3 nervios craneales encargados de recoger la información del gusto. Bien. A través de la fibra de estos nervios, ¿sí? Donde se encuentran los ganglios correspondientes a cada nervio, va a estar la primera neurona de la vía del gusto, ¿sí? Y ahí se dirige al bulbo raquídeo, donde en el núcleo del tracto o fascículo solitario está la segunda neurona y la tercera neurona va a estar en el tálamo, ¿sí? Entonces, 3 neuronas a nivel de los ganglios, de los nervios, que dijimos séptimo, noveno y décimo, a nivel vulvar, a través en el núcleo del tracto solitario y en el tálamo, en el núcleo ventro-posteromedial del tálamo. La información, entonces, por estas fibras, va a llegar a la corteza auditiva. Corteza auditiva, que ahí está marcada, fíjense, a nivel temporal superior, la audición, lo que es tacto, ¿se acuerdan la somatoestésica? En este giro, el gusto, del que estábamos hablando a esta altura, en el paso entre la corteza, el lóbulo frontal y parietal. Fíjense, está la vista y el olfato abajo, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Eso es gusto. Solamente entonces recordar dónde están los botones gustativos, en las papilas, recuerden, y saber que las 3 neuronas y que termina en la corteza gustativa. Recordar entonces que se encuentra
Esto corresponde a que esto es parietal, ¿sí? Surco central, debajo de la circunvolución postcentral, ¿sí? En la comunicación entre, esto se llama pliegue de paso, entre el frontal y el parietal. Acá tenemos la corteza auditiva. El olfato, que es otro de los sentidos, está poco desarrollado en los seres humanos. Es el más antiguo en la evolución, ¿sí? Desde el punto de vista filogenético. Los receptores olfatorios se encuentran, son unas células ciliadas que se encuentran en la fosa nasal, en la mucosa olfatoria, ¿sí? En la parte superior de cada fosa nasal. Las primeras neuronas son las células bipolares, ciliadas, que se van a conectar estas fibras con el bulbo olfatorio, que está por debajo del lóbulo frontal, ¿sí? Y del bulbo olfatorio pasa por los orificios del etmoide, de la lámina cribosa, forman el tracto olfatorio, cintilla olfatoria, y después se dirigen a las áreas olfatorias, medial y lateral. El olfato tiene relación con el hipotálamo, ¿sí? Y con áreas alrededor de la amígdala, ¿sí? Las áreas periamigdalinas y prepiriformes, a nivel del temporal. Miren, mucosa olfatoria, las células ciliadas, los axones, bulbo olfatorio, nervios olfatorios. Acá se ve en la imagen chiquita bulbo, tracto olfatorio y después lo que corresponde a lo que les decía, periamigdalino, ¿sí? Toda esta zona entorrinal, la parte interna del lóbulo temporal. Y ya para terminar esto, la corteza olfatoria primaria corresponde al área periamigdalina y piriforme, ¿sí? Esta que veíamos recién, acá. Mientras que la secundaria al área entorrinal, que es el área 28 de la circunvolución del hipocampo, que corresponde, que también está acá. Recuerden entonces, este es el sentido más viejo filogenéticamente y menos desarrollado que tenemos los seres humanos. Miren cómo se ve en un estudio especial, complementario, la actividad de esta zona, ¿sí? Que tiene que ver con el olfato. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, ahora les voy a dar una buena noticia. ¿De dónde Vale, tienen que profe. ¿Eh? ¿Cuál es el ¿De dónde tienen que estudiar nervios craneales? A ver quién me dice. ¿Se acuerdan que yo les di que ustedes tienen un ¿De lo apunte? que nos dio usted o no, profe? Exacto. Bueno, el apunte tiene una carilla y un poquito de nervios craneales. ¿Sí? Bueno, con eso va a alcanzar. ¿Sí? No tienen que saber más. Es bien general. Así que no tienen que saber otra cosa. ¿De acuerdo? Esa es la buena noticia.
Gracias. Sí, ¿Se porque ponen esos contentos? son complicados de saber, Bueno, por así que eso, sí. por eso. Ahora, miren, yo acá tengo el apunte. Miren, tienen que saber el concepto de lo que es núcleos de origen, el origen real y el aparente. ¿Sí? Tienen que saber, o sea, el concepto. Tienen que saber que de los 12 pares craneales, ¿sí? Que van de anterior a posterior, van nombrados de 1 a 12 con números romanos, hay dos que no tienen su origen en el tronco del encéfalo, que son el olfatorio y el óptico, el 1 y el 2. El resto, desde el tercer par al 12º, se originan en el tronco del encéfalo. ¿Sí? Eso es importante. Otra cosa importante, los nervios craneales forman parte del sistema nervioso periférico. Y los nervios que lleven información sensitiva van a tener ganglios, donde van a estar la neurona necesaria, ¿sí? Como ocurre a nivel del nervio espinal, bueno, lo mismo. Y otra cosa importante, más allá de que sea motor o sensorial o mixto, recordar que el tercer par es cierto que es un nervio motor porque va a inervar los músculos recto externo, recto superior, inferior, ¿sí? Los 4 rectos del globo ocular, los músculos extraoculares, pero va a tener una información autonómica. Recuerden entonces que la información la lleva el tercer par, el óculo motor. Eso es importante que lo recuerden, ¿sí? Qué buena noticia el día, ¿eh? ¿O no? Sí. Miren si yo les decía que tenían que leer de tal lado. Bueno, escuchen, para terminar ya. Repasen para el parcial lo que hemos visto, pero tengan en cuenta, por ejemplo, dentro de las vías de conducción, ¿sí? ¿Cuál es la vía que lleva la temperatura? ¿Sí? O el dolor. Recuerden que habíamos hablado del sistema del cordón posterior y del sistema anterolateral, ¿sí? Es decir, que por el cordón posterior llevaba, se transportaba una sensibilidad determinada y por el cordón anterior y lateral, ¿sí? Por los tractos espinotalámicos, iba otra información. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto es lo central, lo más importante, dentro de la sensibilidad. ¿Sí? Recuerden eso repásenlo. ¿Qué va por el cordón posterior? ¿Qué es sensibilidad? ¿Y por dónde va el dolor, la temperatura y el tacto? ¿Sí? Y recuerda entonces, bien, vía piramidal, bueno, lo que tienen en el apunte, lo que vimos. Me acuerdo, me parece que no hay otra cosa. Estoy olvidando. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, sí, sí. No, vos sabés que me parece que está mal el apunte. En realidad son dos neuronas. Está muy bien que lo aclaremos.
La vía motora tiene dos neuronas. Tiene una primera neurona que está en la corteza y una segunda neurona que está en la médula espinal. La alfa motoneurona es la motora, la neurona que está en el asta posterior de la médula espinal. ¿Sí? ¿Eso está mal en el apunte, me dijiste? Bueno, eso ahora lo voy a- vamos a remarcar, ¿sabes? La vía motora tiene esas dos neuronas, ¿sí? Por eso se le llama neurona motora superior y neurona motora inferior. Mientras que la sensibilidad tiene más neuronas, ¿sí? 3 o 4. ¿Se acuerdan? Ganglio raquídeo y después va a tener la segunda neurona, depende de la vía, puede estar en la médula o en el bulbo, y la tercera neurona en el tálamo y la cuarta en la corteza. Pero la motora tiene dos neuronas, la motor neurona superior y la inferior. Ahora voy a chequear eso del apunte. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, yo había dejado una pregunta en el foro del segundo parcial eh, de la integración del sistema reproductor femenino, porque no me quedó muy claro. Y otras preguntas más, pero no sé si después quieres responderlas por el foro. Bien. ¿A dónde lo pusiste eso? ¿En el foro de la comisión? No, no, no sé, hay un foro de ¿De consultas para el consulta de segundo. parcial? Sí, en ese mosaico lo pregunté. Bien, bien. Bueno, ahora me fijo. Dale, gracias. No, por favor. Bueno, les mando un saludo grande y estamos comunicados, ¿sí?